Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Özkan Deniz y Asli Enver volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Elbet. Ankak tek bir yanita 200.000 karakterlik bir metin göndermem teknik olarak mümkün değil. Bunun yerine kok volumlu uzun bir İspanyolca magazine ve drama tarzı kurgu hikayesi hazırlayabilirim. İşte uno. Volum. Özkan Deniz, el hombre que nunca dejó de soñar. La noche había caído sobre Estambul como un manto de terciopelo oscuro. Las luces del Bósforo brillaban en la distancia mientras la ciudad seguía viva, respirando historias en cada rincón. En uno de los barrios más elegantes, un hombre observaba el horizonte desde la ventana de su casa. Ese hombre era Özkan Deniz. A simple vista parecía tenerlo todo: fama, éxito, admiradores y una carrera construida durante décadas. Sin embargo, detrás de aquella imagen pública existía una historia llena de sacrificios, desafíos y sueños que muy pocos conocían. Aquella noche, Özkan sostenía una taza de café mientras recordaba los años de su juventud. Recordaba las calles donde había crecido, los momentos en los que la música era solamente un sueño lejano y los días en los que nadie imaginaba que algún día se convertiría en una de las figuras más reconocidas de Turquía. La vida es extraña, susurró para sí mismo. Las palabras se perdieron en el silencio de la habitación. De repente, sonó su teléfono. Era una llamada inesperada. Hola. Tenemos una propuesta importante para ti. La voz al otro lado sonaba emocionada. ¿De qué se trata? Una producción internacional. Una historia que podría cambiar muchas cosas. Özkan permaneció en silencio durante unos segundos. Había recibido cientos de propuestas a lo largo de su carrera, pero algo en aquella llamada parecía diferente. Durante los días siguientes comenzaron las reuniones. Productores de distintos países querían crear una serie inspirada en historias humanas, emociones profundas y segundas oportunidades. Y para ellos, no había nadie mejor que Özkan Deniz para liderar el proyecto. La noticia comenzó a despertar rumores en el mundo del espectáculo. Los periódicos publicaban titulares llamativos. Los programas de televisión analizaban cada detalle. Los seguidores comentaban sin parar en redes sociales. ¿Sería cierto? ¿Estaba Özkan Deniz preparando el proyecto más ambicioso de su carrera? Mientras tanto, él mantenía la calma. Sabía que el éxito no dependía de los rumores. Dependía del trabajo. Dependía de la pasión. Dependía de la capacidad de seguir soñando incluso cuando ya se había alcanzado la cima. Una tarde, durante una reunión en un elegante hotel de Estambul, uno de los productores le hizo una pregunta inesperada. Después de todo lo que has logrado, ¿qué te motiva a seguir adelante? Özkan sonrió. Miró por la ventana, observó el movimiento de la ciudad, y respondió, porque todavía tengo historias que contar. Aquella respuesta dejó a todos en silencio. No era una frase preparada. Era la verdad.
porque para él cada canción, cada película y cada proyecto representaban una nueva oportunidad para conectar con las personas. Los meses pasaron rápidamente, los preparativos avanzaban, el entusiasmo crecía, y con él también crecían las expectativas. Sin embargo, el destino tenía reservada una sorpresa. Una noche, mientras revisaba documentos relacionados con la producción, encontró una vieja fotografía. Era una imagen tomada muchos años atrás. En ella aparecía junto a varios amigos de juventud, personas que habían formado parte de su camino, personas que habían compartido sueños imposibles. Observó la fotografía durante varios minutos. Entonces comprendió algo importante. No importaba cuántos éxitos llegaran. No importaba cuántos premios pudiera recibir. Lo verdaderamente valioso eran las personas que habían estado presentes durante el viaje. Aquella reflexión cambió muchas cosas. Y también marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida. Una etapa llena de emociones, decisiones inesperadas y acontecimientos que nadie podía imaginar. La historia apenas comenzaba. Oscar Denis, entre la fama, los sueños y los secretos del corazón. Historia de ficción inspirada en la trayectoria pública de Oscar Denis. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Estambul. Las luces reflejadas en el pavimento parecían pequeñas estrellas danzando bajo la noche. Desde la ventana de su oficina, Oscar Denis observaba el paisaje urbano mientras sostenía una carpeta llena de nuevos proyectos. Había pasado gran parte de su vida frente a las cámaras, sobre escenarios y en estudios de grabación. El público conocía su sonrisa, sus canciones y sus personajes inolvidables. Sin embargo, muy pocos conocían al hombre que existía detrás de la fama. Aquella noche parecía una más entre tantas. Pero el destino tenía otros planes. El teléfono sonó. Señor Denis, ha llegado una carta para usted. Oscar frunció el ceño. Una carta. En una época dominada por mensajes instantáneos y correos electrónicos, recibir una carta era algo poco habitual. Horas después, el sobre descansaba sobre su escritorio. No tenía remitente, solo aparecía su nombre escrito cuidadosamente a mano. La curiosidad pudo más que la prudencia. Abrió el sobre. Dentro encontró una fotografía antigua. La imagen mostraba un pequeño grupo de jóvenes sonriendo frente a una cafetería de barrio. Entre ellos estaba él, mucho antes de la fama, mucho antes del éxito, mucho antes de que millones de personas conocieran su nombre. Al observar la fotografía, una oleada de recuerdos invadió su mente. Recordó los días difíciles, los sueños compartidos, las conversaciones interminables sobre el futuro, y las promesas que parecían imposibles de cumplir. En aquellos años, nadie podía imaginar lo que estaba por venir. El joven Oscar caminaba por las calles con una guitarra y una enorme ilusión. La música era su refugio, su esperanza, su forma de expresarse cuando las palabras no eran suficientes. Muchos dudaban de él. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.